El invitacional de Top GG 2024 acaba de concluir y nos ha dejado algunas cosas muy interesantes para analizar. Hoy día les quiero mostrar lo que es el resumen y análisis tanto del meta del torneo como lo que es de Roxylas o Roxy, el mazo de los más populares, de los tres más populares del torneo, habiendo sido Blue Farm, Team The Crown, Roxy, Roxylas y Sisei, los tres mazos que dominaron fuertemente el meta. He tomado todas las listas, he sumado las cartas y he visto cuáles son las que se juegan más y he hecho un pequeño resumen que pueden ver aquí. Tenemos 82 cartas que he puesto en el main deck, que voy a dejarles el link en la descripción por supuesto, que se utilizaron en todos los mazos. Es decir, que pueden decir que todos los Roxy las utilizaron tanto Necropotencia como Ristic Study como Ad Nauseam y cualquiera de las cartas que ven en esta lista. Además de eso, al menos 7 de los 10 mazos analizados jugaron las cartas que están en el sideboard. Notablemente, algunos mazos, por ejemplo, decidieron no usar Aritmesa, pero es un detalle por lo cual menor. El detalle de todo el análisis crudo de la data la pueden encontrar en el primer detallado con los decklists de todos los mazos que se pudieron analizar, exceptuando el de Zane, que ha cambiado su decklist a privado, y podemos ver todos los mazos que jugaron cada una de las cartas 10 veces y todas las instancias 9, 8, 7, sucesivamente hasta algunas cartas que solamente estaban en una de las listas. Quiero felicitar por supuesto a Eric Mather, que logró el mejor posición de standing habiendo ganado 4 partidas y empatado una de las 7 partidas para llegar al top 16 y habiendo partido con una impresionante jugada que, bueno, está aquí en el spoiler, no se las quiero decir si es que no han podido ver el torneo, pero la repetición está en YouTube en el canal de Top GG. Quiero destacar que algunas de las diferencias son menores, como algunos mazos que pueden elegir jugar una Wheel of Misfortune y otros un Bola Citadel, ambos siendo de cierta forma motores de robo para mantener el draw continuo del mazo. Y hay algunas cartas que me llamaron mucho la atención que no se jugaron en las listas, como lo fueron Orcus Bowmaster, que solamente lo jugaron 4 de las 10 listas, Force of Will, que ha demostrado no ser suficientemente consistente para el mazo, que también se jugó en 4 de las 10 listas, dado que te exige exiliar una carta azul o bien pagar 5 maná, y son dos recursos que el mazo tiende a tener más bien en demérito, ¿verdad? Es decir, pocas o insuficientes. 5 maná es casi impensable, y exiliar una carta de la mano en un mazo que tiene pocos motores propios de robo también es muy doloroso. La Wheel of Misfortune, que es nuevamente una de las peores ruedas para el mazo, porque las dos grandes fuerzas que tiene es poder hacer forzosamente un refill de la mano a los oponentes, sobre todo en turno 1, donde les arruinas el mulligan y los obligas a jugar con las primeras 7 que les salgan y pueden ser absolutamente caóticas y malas. Y en segundo lugar, porque en mediado o tarde plazo de la partida, pagar vidas para garantizarte poder hacer rueda es un recurso que a Roxylas le tiende a doler mucho. Me llama la atención que solamente dos listas usaron Obsidian Agent, pero es entendible dado que son 3 de maná para poder interactuar, y lo ideal es poder conseguir un tutor de un mazo ajeno que sea similar al tuyo, como otro Roxylas o un Blue Farm. Sin embargo, tener 3 de mana disponibles y no utilizarlos porque no encontraste una ventana adecuada para conseguir un tutor ajeno es demasiado mana para el mazo, y guardar el mana para una interacción especial y no poder hacerlo, evidentemente no le funcionó. Y me llama por último la atención Into the Flood Mouse, que es un bounce nuevo, que es una forma de removal básicamente, que me parece muy eficiente por un maná, pero efectivamente esto no parece haber sido realmente un blind meta cerrado, sino que más bien un meta cerrado, donde ya sabías que ibas a jugar contra algunos jugadores muy particulares y era difícil que aparezcan demasiados mazos off meta que vengan a poner piezas de stacks duras contra las cuales tengas que interactuar. De hecho, el torneo se compuso 50% de tres mazos que fueron Blue Farm, Roxylas y Sisei, ninguno de los cuales va a jugar las piezas de stacks que realmente le duelen al mazo, como puede ser un Murrot o un Rooflaw. Sin embargo, sigo creyendo que esto es una carta enormemente eficiente y versátil
por el costo de maná y por el CMC1 para el Ad Nauseam, sobre todo en un mazo que ya no está jugando Cyclonic Rift, que era anteriormente un staple del meta, ¿verdad? Con eso quiero pasar a ver un poquito de lo que es la lista y vamos a ir viendo. En criaturas el mazo tiende a jugar muy pocas. Tenemos Ragavan, Dockside, Thassa's Oracle, Virgi, Simian, que es un ritual más que una criatura, y el Ballet Footcaller, que es una criatura nueva que nos permite tener Flash. Esto nos permite jugarla en el end step antes de nuestro propio turno para utilizar el maná excedente para desarrollar nuestra mesa sin ser el focus antes de tiempo. Luego en los conjuros tenemos Gamble como un tutor, Girasan Probe como una forma de robar una carta gratuitamente y ver si es que hay un oponente que tenga la interacción cuando es el que sospechamos que nos puede detener el combo para ver si es el momento adecuado de ir a ganar. Imperial Seal, nuevamente un tutor. Rite of Flame, que es un ritual de maná. Demonic Tutor, otro tutor. Diabolic Intent, uno de los tutores que premia por jugar Rograph por 0. Last Chance, que es un turno extra. Normalmente hacemos un setup y luego vamos a la victoria. Warriors of, que es básicamente lo mismo que Last Chance. Jeska's Will, nuevamente un ritual con la artimaña de poder ser también una forma de card draw o card advantage, mejor dicho, utilizando nuevamente a Rogra como un coste cero para tener los dos modos. Demonic Betrayal, que es una forma de mid-late game poder hacer acceso a una victoria, especialmente si logramos resolver anteriormente una rueda. Praetor's Grasp es un tutor muy especial porque nos permite buscar una carta en un mazo de un oponente, lo cual es una excelente forma de poder ganar si es que tenemos mazos similares al nuestro, y evidentemente los hubo en exceso en este. Time Twister, la primera de las ruedas, que estas mezclan manos y cementerios, eliminando brechas. Wheel of Fortune, la clásica rueda, que nos va a permitir alimentar la brecha. Windfall, que es la versión pobre de Time Twister, que va a ser todos descartamos y robamos por el número de cartas del oponente, o sea, del jugador con mayor cantidad de cartas. Pero nuevamente hace una función muy parecida a Wheel of Fortune. En turno 1 es exactamente lo mismo y si es que hay algún jugador que se ha disparado mucho con sus motores de robo, se lo castiga fuertemente con Windfall. Jasmine With es otra de las cartas que vamos a jugar en Mid-Late Game, que nos va a permitir reutilizar todos nuestros cementerios, una especie de brecha, aunque castiga un tanto más porque todas las cartas que jugamos se exilian. Sin embargo, normalmente eso no importa, dado que usualmente cuando esto resuelve ya estamos en condición de poder ir directamente por la victoria. Visage the Mirror es un tutor que nos permite castear directamente algo, porque vamos siempre a buscar pagar el Bear Game para poder castear efectivamente uno de estos hechizos que coste 4 o menos, que usualmente tiende a ser la brecha. En instantáneos vamos a ver un poco de interacción, vamos a ver el pacto de negación, excelente, no nos duele el ad nauseam, nos permite asegurar nuestra victoria. Chain of Vapor, versátil, flexible, nos permite repetir nuestras rocas de maná para usarlo en una suerte de tutor, digo, de ritual, y nos permite boncear nuestro propio Dockside, así que es muy útil por ese lado. Y por supuesto nos permite sacar una pieza de oponente que nos vaya a asustar. Y si lo juegas con la política correcta, puedes sacarte la segunda pieza que más asusta, obligando a ese jugador a sacrificar una tierra para repetir el Chain of Vapor al jugador que efectivamente tenga la amenaza más importante en la mesa. Cooling the Weak, nuevamente un ritual que nos favorece jugar a Rock como comandante por 0 para poder generar maná rápidamente. Dark Ritual, ritual de maná. Demonic Consultation, pieza fundamental de combo con Taza. Flusterstorm, nuevamente un counterspell muy eficiente. Mental Misstep, un counter que no solamente es eficiente, sino que es gratuito porque usualmente se paga por vidas y puede interrumpir el juego temprano un oponente, como puede ser un Ragavan, un Mana Bolt o un Sol Ring. Mystical Tutor, un tutor para buscar ad nauseam y eventualmente alguna otra de nuestras interacciones o tutores. Vampiric Tutor, simplemente un staple y uno de los mejores tutores de todo el formato. Born Upon a Wind es una carta muy importante e interesante en el mazo porque cuando la partida llega a ese punto de mid-game donde los Tymnas de Blue Farm ya se están desarrollando y ya están robando cartas, es más fácil buscar una ventana
que produzca un oponente que está tratando de ganar que ir uno mismo por su propia win en el turno propio. Entonces, cuando no logras hacer una victoria temprana y rápida, Born Upon a Win es esa carta que te va a ayudar a conseguir una victoria en una ventana inesperada. Sumamente importante. Brain Freeze es una carta pieza fundamental del combo de brecha. Cabal Ritual, nuevamente un tutor de, o sea, un ritual de maná, que además se potencia mucho con las ruedas, dado que si tienes Threshold, que son 7 o más cartas en el cementerio, en lugar de agregar 3 de maná, agrega 5. Final Fortune es un turno extra, al igual que Warriors of o Last Chance, que te hace perder en tu siguiente turno, pero tiene interesante que es instantáneo. Por lo cual, si es que hay un jugador determinado que fuese la amenaza, que por A, B, Z motivo muere durante su turno digamos, se le saca una pieza clave, puedes utilizar Final Fortune para jugar ese turno extra entre medio de turnos y lograr ganar antes de lo que fuese tu turno de ronda y no solamente a continuación del tuyo propio. Y así que siempre es un poco mejor que los otros. Tainted Pact es una carta muy interesante porque si bien es una pieza fundamental del combo de tasas consulta o tasa Tainted Pact, también puede ser una suerte de tutor desesperado, tanto para ir por la win directamente como para responder ante la win de un oponente. Deflecting Swat es nuevamente una de esas cartas que se beneficia mucho por tener a Rock como coste cero como comandante, que te va a servir básicamente como un counterspell gratuito, dado que puedes siempre cambiar el objetivo del counterspell de tu oponente a este mismo hechizo para defender tu propia win, o bien algo como el ping de un Bowmaster o cualquiera de esas cosas que pueda preocuparte. First Guardianship, nuevamente tenemos un counter gratuito que se beneficia de jugar Rock con un coste cero, staple del formato, muy conocida. Flare of Duplication es una carta muy interesante, relativamente nueva, que nos va a permitir nuevamente a usar a Rock, que cuesta cero, para sacrificarlo y copiar un hechizo. Esto puede ser tanto un counter de forma gratuita para copiar el counterspell de un oponente, como para copiar de repente un tutor o un mismo ad nauseam de un oponente, entre otras cosas varias. Es una pieza muy interesante y es una carta relativamente nueva dentro del mazo y está muy económica. Si es que no tienen una, podrían aprovechar y conseguir una copia. Ad nauseam, esta es una de las razones de ser del mazo. Para quienes no conozcan la carta, te permite ir mostrando cartas de la parte superior de tu biblioteca y pierdes vidas igual al costo de la carta. Cuando uno juega Ad nauseam, busca tener curvas de maná relativamente bajas, es decir, 1.2 o incluso menos. De esta forma, con nuestras 40 vidas iniciales, cuando jugamos una donación temprano, podemos gastar alrededor de 35 vidas cómodamente y robar en promedio unas 30 cartas. Y esas cartas incluyen muchas piezas de fast mana, de rituales de maná, que nos permiten desde ese ad nauseam volver a trabajar en desarrollar nuestra mesa o bien ir por la victoria directa. Y si bien uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a desarrollar la mesa con tan solo 5 vidas? Ahí es donde entra la importancia de los turnos extra e ir al todo o nada. Es muy común el patrón de juego de Ad nauseam, me quedo en 5 vidas, juego todas las rocas de maná que puedo con mis rituales y termino usando el último hechizo en un Last Chance o en un Warrior Soul, donde me permite ir al siguiente turno con todas mis rocas de maná, con todas mis tierras enderezadas y ya con las mejores 7 cartas que puedo elegir de mi mano, que pueden ser directamente tasa consulta, puede ser brecha o pueden ser tutores y respuestas para poder hacer lo que necesites finalmente para terminar de cerrar la partida. Bueno, después tenemos las rocas de maná, Chronmox, que nos va a permitir exiliar una carta de la mano para generar maná de los colores de esa carta, siempre y cuando no sea un artefacto, ni tierra. LED o Lionside Diamond, formalmente, pieza fundamental de lo que es la línea de brecha. Lo voy a explicar en otro video con detalle, la mayoría de los jugadores lo conocen. Es importante que este es el texto actualizado y no confundirlo con el texto que tiene originalmente, pero eso es un detalle para otro video. Continuando, tenemos Lotus Petal, básicamente un ritual en forma de artefacto. Mana Creep, staple del formato, para generar mana rápidamente. Moxamber, nuevamente una de las cartas que se
premian tener a Rock de coste cero para generar mana rápidamente. Mox Diamonds, descartamos una tierra para generar maná, staple del formato. Mox Opal es una carta que no es staple del formato en todos los mazos por una razón de que requiere Metalcraft para funcionar y no todos los mazos tienen una densidad tan alta de artefactos para hacer que funcione. Sin embargo, en este mazo que busca desesperadamente generar maná, siempre es una inclusión y además cuesta cero para el dolor de Ad Nauseam, que es un elemento importantísimo. Para Dismantle es nuevamente una de estas cartas que nos premia por jugar Rocks. Rocks en el mazo, que nos va a permitir equiparlo por un maná, pero cuesta cero bajarlo y nos va a permitir usar a Rock como un Bird of Paradise, básicamente. Mana Vault es básicamente un ritual nuevamente en artefacto. A diferencia de Lotus Petal, no da color de maná, pero nos da 3 maná por el coste de 1, coste de relación excelente. Sol Ring, staple del formato, que genera nuevamente todas estas son piezas de fast mana si se fijan, que generan tanto o más mana del que cuestan, salvo quizá por Paradise Mantle, que sigue siendo un coste-beneficio muy alto. Springleaf Drum es muy parecido al Paradise Mantle, nuevamente premiamos jugar a Rograth como coste cero, para utilizarlo para girar y generar un mana de cualquier color. Arcane Signet, un simple staple del formato, crear 2 mana por 1. Defense Grid, esta es una carta muy interesante en el mazo porque nos va a permitir hacer una suerte de silencio, obligando a todos los demás oponentes a pagar 3 de mana adicionales en nuestro turno cuando estamos tratando de ir por la victoria. Resalto mucho esto porque si bien no es un silencio perfecto, generalmente en la práctica es juego Defense Grid, juego mis rituales de maná, hago mi línea de combo y nadie va a poder responder. Actualmente han aparecido más cartas con Channel, como pueden ser Boseiju y Yotawara, que pueden disrumpir esto, pero siguen siendo relativamente pocas opciones las que hay y por ende es muy buena forma de ir por una win protegida. Grinding Station es una forma de reemplazar lo que sería Brain Freeze o de acumular verdad valor y que tuvo una jugada clave en el top 16. No les voy a spoilear más, pero tiene algunos otros usos muy interesantes eventualmente. Talismanes de maná. En este momento los 10 jugadores acordaron que el talismán de dominancia, que es el negro azul, es el que vale sí o sí la pena, pero la verdad es que si vemos en el sideboard están los otros dos talismanes, porque al menos 7 de los 10 jugadores estuvieron de acuerdo que hacen falta la mayor cantidad de piedras de maná para asegurar tener maná para hacer rápidamente Ad Nauseam o el juego post Ad Nauseam. Y Wishcloud Talisman, que es un tutor, que básicamente lo bajamos por 2 y esperamos usarlo el siguiente ronda por 3 de manada para ir por la win. O bien cuando hay una situación muy problemática con una forma de política con un oponente, para decirle, bueno, yo te doy el tutor, pero úsalo para encargarte de tal problema y bueno, ahí se conlleva en verdad cómo se solucionan los problemas. Después tenemos los encantamientos clásicos, tenemos la rémora para robar cartas, Underworld Bridge, que es una de las líneas de combo principal del mazo, Necropotencia, que es muy similar pero no es lo mismo que Necrodominance, y es una de las líneas de victoria principal del mazo, porque básicamente nos permite jugar Necropotencia rápidamente como en turno 1 dar Ritual Necropotencia. Usualmente el patrón del juego del mazo es primero pago unas 5 vidas para tener 10 cartas en la mano y descartar 3 y dejar 7 cartas ideales para el próximo turno. Y en el siguiente turno ya ir con todo el mana disponible por un gran necropotencia, quedando con muy pocas vidas, tratando de ir derechamente por la victoria. Y por último tenemos otro staple del formato que es Restrict Study para robar cartas. Quiero destacar que en este momento hay 20 tierras en las cuales los 10 jugadores están de acuerdo. Pero esto no significa que sean solamente 20 tierras las que juega el mazo. Concretamente, nosotros podemos ver aquí la lista del mejor standing, que fue Eric, y vamos a ver que él está jugando 23 tierras. Algunas listas juegan un poquito más, pero Roxylas, dado a la gran cantidad de rocas de mana que utiliza, es conocido por ser uno de los mazos que juega la menor cantidad de tierras.
Esto es un patrón de juego muy arriesgado que premia mucho el concepto de all-in. Es decir, voy por la victoria y las tierras, tener un exceso de tierras en mano es un estorbo y prefiero tener más hechizos, más rituales y un juego más rápido y consistente. Es un estilo de juego, es un mazo un poco difícil de agarrarle el gusto porque si es que no te sale bien puede ser muy frustrante, pero si eres un poco más frío y objetivo te das cuenta que es un mazo que probablemente gana más partidas de las que pierde por esta presión que metes de poder ir a ganar rápidamente y que si lo detienes puede recargarse rápidamente después de una rueda o de una necropotencia o de un bola citadel o de un ad nauseam o necrodominance, etcétera, etcétera. Voy a pasar un poco a lo que es el sideboard. Recordemos, aquí estamos viendo cartas que entre 9 y 7 de los mazos estaban utilizando, por lo cual no todas las listas lo utilizan, pero la mayoría están de acuerdo que son las cartas con las que todavía completan el mazo. Tenemos cosas como Aritmesa, Steambands, que son tierras, Entomb, que es una forma de tutor, que probablemente nos permite hacer un seteo de combo. Tenemos el Goblin Welder, que se utiliza muy bien con Entomb también. Tenemos Infernal Plunge, que es nuevamente un ritual parecido a Dark Ritual, pero que nos exige sacrificar al Rograt. Tenemos Pyroblast como una forma de interacción. Generalmente esto es una forma de hacerle counter a otro counterspell que detiene o bien destruir un rístico o rémora en los turnos que queremos ir por la victoria. Daze nuevamente es un counter que tiene la peculiaridad de jugarse de forma gratuita, devolviéndose una isla que nos permite defender de repente una ad nauseam, un turno extra o una necropotencia, cualquiera de nuestros hechizos realmente muy importantes. Green Monolith, nuevamente una roca de maná, que es una suerte de ritual, porque tampoco se endereza igual que el Mana Ball, que jugamos por 2 y luego lo podemos usar por 3. Es muy fácil con esto, por ejemplo, hacer un setup de turno 1, Sol Ring, Green Monolith, paso, turno 2, otra tierra, y tengo 2 mana negro, Green Monolith, voy por el Ad Nauseam, y con eso tengo todavía 2 manas disponibles de Sol Ring para jugar algún talismán o alguna forma de mana que me salga, ir por turno extra e ir al siguiente turno extra ya para la victoria. Snap es una carta que a mí me parece muy interesante y me gusta mucho, y la destaco particularmente porque nos puede bouncear nuestro propio Dockside. Entonces, de esta forma podemos usarlo como una suerte de ritual porque además endereza 2 tierras, por lo cual si resuelve, básicamente nos costó 0. Y siempre puede ser una forma de interacción para interrumpir un mazo como Sisei que puede estar haciendo una línea de victoria. Talismanes de maná, que ya los mencioné anteriormente. Grim Tutor, que algunos mazos no lo usaron, pero es nuevamente un tutor por 3. Evidentemente no es tan bueno como puede ser un Demonic Tutor, pero evidentemente sigue siendo de las mejores cartas que hay porque por 3 te permite buscar cualquier carta y hacer el setup. Necrodominance, ya lo mencioné anteriormente, es ligeramente diferente a Necropotencia y muy fácil confundirse. Quiero dar a entender que la principal diferencia no es que sea legendario, sino que el cómo está redactado la línea final. Si bien Necrodominance tiene otra diferencia también, que es que tiene un solo trigger donde tú pagas X cantidad de vidas. A diferencia de Necropotencia, que tú pagas activándola en cualquier momento y no es un trigger del end step. Aunque las cartas lleguen finalmente en el end step en ambos casos, la diferencia es que aquí yo primero pago vidas y luego al final consigo las cartas. Y acá yo al final me pregunto cuántas vidas quiero pagar, las pago y las consigo de inmediato sin que un oponente pueda responder entre medio. Negro Dominance también tiene la desventaja de reducir tu mano máxima a 5 cartas. Y por último, como les decía, la parte más importante es que Necropotencia tiene un trigger cuando una carta que descarte se va exiliada. Pero es un trigger, primero se descarta y luego se exilia. Por ende hay un paso por la pila. Mientras que Necrodominancia simplemente la exilia. ¿Por qué esto es relevante? Porque con Necropotencia nosotros no podríamos hacer la línea de Born Upon a Win. En cambio, con Necrodominancia no es posible. Mindbreak Trap cuesta 4 y es un counterspell que se puede jugar de forma gratuita para detener a otros Roxylas
Tymna o cualquier otro mazo que esté haciendo un turno Storm. Y por último tenemos Bola Citadel, que nos va a permitir ir por una victoria cuando las cartas de coste muy bajo del tope de nuestra biblioteca. Esta es una de las cartas que nos premia por jugar relativamente pocas tierras, dado que mientras menos tierras tengamos en el mazo, menos probable es que nos vayamos a detener en un Bola Citadel que se esté desarrollando porque tenemos una tierra del tope que no podemos jugar ese turno. Recuerden que podemos jugar la Bola Citadel y la primera tierra del turno la podemos seguir jugando desde el tope, pero ya la segunda no. Así que es un elemento interesante para considerar tener la menor cantidad de tierras y contraspell posibles y la mayor cantidad de hechizos proactivos que sean tutores, piezas de combo o rituales. Bueno, quiero destacar que si sumamos las 82 cartas del main deck con las 15 cartas del sideboard, tenemos un total de 97 cartas. Es decir, que nos quedan apenas 3 cartas, ya sumado los comandantes, para completar el mazo. ¿Y con qué 3 cartas completamos el mazo? Bueno, aparte que podemos ver las listas que participaron claramente, podemos también completarlo con lo que es en el primer, vamos a ver en la data cruda y podemos ver muchas de las opciones que es básicamente lo que se usaron en todos los mazos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Bowmaster. Entonces yo puedo decir, voy a utilizar el Orcish Bowmaster como una de las 3 cartas para completar. Me gusta tener más mana y tener flexibilidad de todos los colores, utilizo Mana Confluence. Probablemente, de hecho, la lista tiene 22 tierras, con eso serían 23. Quizá podría agregarle una más con Gemstone Mine, por ejemplo, o podría agregarle una forma de interacción en Deadly Rolling que podemos aprovechar nuevamente, que es gratuito. Y aquí hay varias alternativas. También varias de las listas han probado utilizar estas tierras duales con Surveil, dado que en algunos momentos estás buscando pasar desapercibido, te queda el mana disponible y dices, bueno, busco antes de mi turno y veo si consigo una ventaja de sacarme la carta que me iba a venir o efectivamente me funciona, me sirve. Bueno, quiero comentar también que uno de los mazos jugó Leyland of Anticipation, una carta que yo personalmente me encanta porque te permite hacer constantemente la presión de poder jugar a Flash Speed. Pero más que eso hay algunas opciones para que puedan ver de lo que jugaron algunos de los mejores jugadores para esta invitacional. Espero que esta data y estas listas te sean de ayuda y tienes por supuesto en el primer el link directo a cada una de las listas en la data cruda. Sin más, espero que este capítulo te haya gustado y si te gustó no olvides suscribirte porque voy a preparar otro para lo que es Blue Farm y C6. Hasta luego, hasta el próximo capítulo, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.